Bienvenidos a De Pan con Amor, mi nombre es Eyo Moldaski. Este es un espacio de filosofía que armamos para tratar de acercarnos a los grandes temas que siempre todos tenemos, ¿viste? El amor, la felicidad, la amistad, el dolor, la angustia, y ver qué tiene la filosofía para decir de eso. Cada capítulo vamos a agarrar un tema, vamos a agarrar un autor, y vamos a traer un invitado, alguien grosso, alguien que sabe mucho del autor, para que nos acerque un poquito a la temática y a todas estas problemáticas y ver si nos podemos empezar a entender en algún punto. ¿Tenemos derecho a hacer la revolución, a levantarnos como pueblo e ir en contra de un gobierno? Esta es la pregunta que se hace Kant en plena Revolución Francesa, gran timing para hacerse esta pregunta, porque uno corre el riesgo como pueblo de convertirse en un nuevo tirano. Entonces, ¿existe la revolución como fenómeno justificado? ¿O uno tiene que ir siempre por las vías institucionales, tratar de justificar, de convencer al famoso armar un partido y ganar las elecciones para toda la vida? ¿Se puede hacer la revolución o si uno hace la revolución en realidad está arruinando todo lo que nos ordenaba como pueblo y como Estado? Esta es la pregunta que se hace Kant. De Pan con Amor es un espacio que no podríamos haber hecho sin la coproducción de Faro. Faro.plus es una plataforma que reúne charlas, cursos on demand de la temática humanidades, porque viste que en internet vos podés cruzarte con un tutorial de cómo arreglar un lavarropas, un video de cómo adiestrar a tu perro, pero no hay tanto buen contenido sobre humanidades, sobre las grandes preguntas que nos hacemos, y Faro vio esto y reunió a los mejores especialistas del área, gente seria, gente con estudios rigurosos de las universidades de acá, de universidades de afuera, los mejores en las temáticas de filosofía, de literatura. Así que si a vos te gusta eso, no tenés que haber estudiado, no tenés que saber especialmente de ese tema, pero si te interesa la temática, entras a faro.plus y ves muy buen contenido ahí, charlas, cursos, lo que quieras. Para hablar de Kant y de la revolución vino Fiorella Tomasini, doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, tiene investigaciones postdoctorales hechas en los Países Bajos, en Alemania, es investigadora del CONICET, nos trajo Kant y la revolución, así que vamos a charlar con ella. Bueno, el tema que traje para hablar hoy es sobre la revolución en Kant. Voy a empezar con algo mínimo histórico, que es que la teoría política de Kant, sus textos sobre política y filosofía del derecho, aparecen en 1790, en esa década, ¿no? Después de que él describe las críticas, y después de 1789, que es el año de este gran acontecimiento histórico que fue la Revolución Francesa. El clima filosófico, político, los debates estaban fuertemente marcados por ese hecho histórico, y antes que apareciera su teoría política, estaban esperando saber qué iba a decir Kant sobre la revolución y si se iba a pronunciar a favor. Claro, porque hay un punto que está poco trabajado o que es muy común para la gente que estudia filosofía, que es esta idea de que la filosofía está completamente alejada de lo que está pasando, exenta, encerrada en un lugar hablando de temas que no tienen que ver con la realidad. Y en realidad el estudio de la filosofía es ver cómo evolucionan los pensamientos también completamente conectados con lo que está pasando. Tal cual, es así, estoy completamente de acuerdo. Y además, o sea, más en el caso de la filosofía política, ¿no? Claro. Que son teorías que están completamente moldeadas por los acontecimientos políticos, claro, mismos. Y la pregunta filosófica como central, que daba vueltas en torno a la revolución, era si había un derecho o no a la revolución. Es decir, si las personas, los individuos, tienen un derecho a rebelarse frente a regímenes que consideran injustos. Y muchos pensaban en la época de Kant que Kant iba a decir que sí, porque era el filósofo de la libertad, de la autonomía, de la autodeterminación, de la autolegislación. Y sin embargo, Kant niega que exista un derecho tal. Bueno, pero hagamos, perdón, antes de dejarte avanzar, sí, quiero hacer una pequeña introducción a qué es que Kant sea un filósofo de la autodeterminación, de la libertad, digamos, de la autolegislación. Vos decís todo eso, ¿qué quiere decir que Kant te deja a vos todo eso? Bueno, porque la teoría moral de Kant está fundada sobre la idea de la libertad y sobre la idea de las leyes de la libertad, y entiende que de alguna manera las leyes morales son expresión de la autonomía, entendida de una manera muy específica. O sea, la autonomía en general es la capacidad de autogobierno, pero Kant la entiende de manera un poquito más específica como la capacidad de la voluntad de darse a sí misma la ley. Okay. Entonces la ley moral ya no viene de afuera, no viene de Dios, no viene de las instituciones, sino que está
tienen su origen en la razón misma. O sea, lo correcto y lo incorrecto es un juicio mío en mi interioridad. Lo que yo me parece moralmente correcto es algo que yo puedo... Y si yo vengo y digo, yo lo estuve pensando, esto es todo pelota, Kant me dice, está bien, nadie te puede decir nada. No. No es así. No es así, no es así. ¿Y por qué entonces? No es así porque, o sea, no es un relativista Kant, pero, o sea, está bien lo que marcás, porque en general parece que la idea de la autonomía pareciera que cada uno, bueno, entonces elige la ley que quiere y se da la ley que quiere. Pero no es esa la idea. ¿Y cuál es la idea? Porque para Kant esta ley moral fundamental, que es el imperativo categórico, es una ley que es un principio moral específico y que tiene su fundamento en la razón misma y que uno no puede ignorar. No está ahí, es un hecho de la conciencia, dice Kant, y la tenés enfrente tuyo. Esta razón es universal, no Claro, es particular de cada universal. uno. No, es una razón perfecto. entendida de manera universal y cuando actuamos nos encontramos con esa ley de la razón que nos dice cómo debemos actuar. Bien. ¿No? Porque Kant es un pensador que, para pensar la praxis humana, la piensa en términos normativos. Y esto quiere decir, la piensa en términos de normas, obligaciones, derechos. Que esto no es el caso de cualquier teoría ética, ¿no? Pero su punto de partida es, bueno, ¿cómo debemos actuar? ¿Cuáles son los principios que norman nuestra acción? Y esos principios, digamos, cualquier persona que se encuentre con la razón debería encontrar los mismos principios. O se le aplican porque Kant dice son estos y si los encontraron, fíjate lo que haces. Claro, o sea, es universal, estos principios son universales, son necesarios. Lo que hace Kant con su teoría, lo que hace el filósofo en este caso es llevarlos a la claridad, ¿no? Escribir una teoría moral, ahí está la fundamentación de la metafísica de las costumbres, crítica de la razón práctica, o sea, él lleva al conocimiento filosófico, pero es algo que no necesitas leerte el libro de Kant para saber cuáles son esos principios. No necesitas, están ahí, están en tu conciencia. Si yo cierro los ojos y miro para adentro, está Kant diciéndome, ¿viste que era esto? Se supone que sí. Bien. No es tan intuitiva la ética de Kant, creo, pero se supone que sí. Sí, ok. El que obra mal en tal caso es porque ignoró. Claro. No vale decir, no, yo no sabía que no valía mentir, que no valía hacer esto, lo otro, no. Ignoró, lo vio. Tomó una decisión y lo ignoró, perfecto. Ignoró. Bien. Y entonces la filosofía de Kant aparece ahí y muchos lo veían como, bueno, como una gran fuente para dar una justificación filosófica y sistemática a la revolución. Claro. Y Kant dice que no, y hay tres razones, creo, o tres argumentos disponibles que se usaban en la época y que Kant va de alguna manera a rechazar. Tres argumentos a favor de la revolución. Sí, o maneras, de nuevo, para pensar si hay un derecho a la revolución, ¿no? Como para pensar esta pregunta filosófica. Bien. ¿Tenemos un derecho a justamente rebelarnos? O sea, esa nuestra obligación debe de ser, y acá tenemos un derecho a rebelarnos porque este régimen es injusto. Bien. Entonces, el primero de ellos, el primer argumento, tiene que ver con pensar que hay un derecho moral, que hay un derecho natural, y natural acá quiere decir que tiene una legitimidad que excede a las leyes positivas, claro. O sea, que es un principio universal, necesario, basado, por ejemplo, en la libertad o en la justicia, que me habilita a hacer la revolución. Le da un derecho individual al revolucionario. Claro, un derecho como si te dijera, bueno, si vos en una época no dejabas subir a los negros a un colectivo en Estados Unidos, digamos, en determinado momento, es como que alguien venga y diga, no, pero hay un derecho más grande que es un derecho humano a ser iguales y que tendría que matar esta ley que me impide subirme a este colectivo. Exacto. Bien. Es esta idea que precede la idea de derechos humanos, como bien dijiste, es la idea de un derecho natural, que en esa época se hablaba en esos términos, no derecho humano, sino derecho natural o derecho moral. Y Kant niega que existe un derecho tal, y esto, bueno, tiene que ser una cosa tal vez un poco técnica de su filosofía política, porque él piensa que la normatividad que está por fuera de la ley positiva está orientada a que
estemos en el Estado. O sea, la obligación fundamental que tenés por fuera del Estado es entrar al Estado. Okay. Y el derecho que tenés fundamental, que Kant dice es la libertad, lo que te habilita es a obligar al otro que entre con vos al Estado. ¿Por qué? Porque Kant piensa que solo en el Estado se puede realizar por completo la libertad y la igualdad humana. El Estado es la condición de posibilidad de libertad verdadera. Ok. Entonces, si yo estuviera ahí y yo soy la persona que no se puede subir al colectivo y estoy con Kant y le digo, escuchame una cosa, yo tengo un derecho que es más grande, Kant me dice, no, hermano, anda, presentate, arma un partido, ganar las elecciones y presenta una ley. Sí. Ok. Sí, lo resumiste muy bien, porque al final la manera que queda al individuo y al pueblo, este es el final de la historia, pero lo voy a anticipar ya que dijiste. No, está bien, esto. yo soy medio, no tengo mambo con el spoiler. No, Sí, perfecto, para mí está tampoco. sobrevalorado spoilear. Perfecto. Es que es la vía institucional. Claro. Es la vía institucional. No es el levantamiento, no es la violencia, no es la anarquía, porque toda revolución implica un momento anárquico. Y para Kant eso es inadmisible de alguna manera, o como que tiene una especie de horror a ese momento anárquico, porque porque implica la destrucción del Estado, implica la destrucción de la autoridad que existe. Y él un poco que piensa, mejor que sea defectuosa a que no exista. Ahora está bien, entiendo, perfecto. Yo coincido que cualquiera que vio un momento de estallido o cualquiera de las revoluciones son siempre eventos socialmente riesgosos, donde hay leyes que quedan caducas, donde se está armando patrones nuevos de entendimiento que son siempre complicados porque los arma la sociedad medio mientras va andando y eso genera como un montón de desprotecciones. Y obvio que los marcos estatales y de ley tratan de dar respuesta a amortiguar esos vacíos que va llenando la gente cuando no tiene, digamos, un marco para armarse. Pero por otro lado también hay una realidad que es el Estado falla. Digamos, a veces no lográs que te den lugar, a veces no lográs que te reciban y un poco la lucha es una respuesta a eso. ¿De qué manera? Él registra, integra esa idea de, bueno, a veces lo institucional no alcanza. O sea, porque él está en el marco de la revolución, está sucediendo una revolución tremenda, están guillotinando gente y dice, siento que nos estamos pasando de mambo, quizás hay que volver a lo anterior. Él nadie no percibe que también la gente está como diciendo, che, amigo, lo anterior, no estamos por volver a lo anterior. Primero que Kant dice que no hay que volver a lo anterior, eso es interesante. Bien, porque a la vez Kant era un filósofo de la soberanía popular y él tiene un proyecto político, creo yo, emancipatorio, basado en la libertad, la igualdad, la independencia, de alguna manera recuperando ideales políticos de la Revolución Francesa. Lo que pone el foco en la pregunta por la revolución es el problema de cómo llevamos a cabo ideales políticos, incluso emancipatorios, a la práctica. Entonces Kant dice, no, bueno, esto no significa que tenemos que ser los jacobinos o tener que ir a... No, la violencia no, o sea, no es el camino. Ahora, Kant dice, por ahí en alguna parte de su texto, de la metafísica de las costumbres, que es donde tiene su teoría política como de manera más sistemática, que se llama la doctrina del derecho, ahí dice, si una revolución triunfa, una vez que él habla en contra de, no, la revolución no puede estar justificada, pero si sucede, esa autoridad es irrevocable. No hay vuelta atrás. Es un fanático de la soberanía popular a toda costa. Es un fanático, o sea, sí, porque... Pasa que no necesariamente, bueno, revolución es medio soberanía. No puedes estar pensando en un golpe de Estado, pero no sería lo mismo. No, porque la revolución, está bueno que digas eso, porque la revolución, la idea de revolución no es rebelión, no es resistencia, que es un concepto en particular que tenía que ver con las teorías de la resistencia que existían en el siglo XVII, pero bueno, no importa, porque la idea de la revolución tiene un significado emancipatorio. La revolución es un cambio de orden, una transformación total de la realidad en el nombre de la libertad y la igualdad. O sea, al menos en esa época podríamos decir, esto lo dice por ejemplo Hannah Arendt en su libro sobre las revoluciones, tiene un significado particular. Claro. Entonces, un déspota, que es un golpe de Estado o un dictador, eso no es una revolución. La revolución implica el acto, me parece, democrático también del pueblo decidiendo sobre sí mismo.
Y Kant tiene este ideal de que el pueblo decida sobre sí mismo, pero la vía para hacer real ese ideal, que por otra parte nunca va a ser real, nunca, porque para Kant los ideales no van a tener nunca lugar en la experiencia, pero sí nos obligan como a ir hacia esa dirección. Claro. Pero la vía para como aproximarnos es la reforma institucional, que queda en manos siempre del soberano, del que tiene el poder político. Y al pueblo le queda como un rol secundario. Claro, pero si el pueblo percibe que la reforma es contradictoria contra, digamos, del tipo de gobierno que hay en ese momento, igual hay una vía institucional, igual se ejecuta. Pienso como esa paradoja de la democracia, ¿viste? Que existe de si la democracia tiene que incluir en su interior partidos que estén en contra de la democracia, pues sería democráticamente correcto, pero atentaría contra ella misma. Digamos, si el pueblo está decidiendo que quiere ir en contra del modo de gobierno que hay, ¿cuál es la vía institucional para darle lugar a esa soberanía? Él dice que la libertad de expresión es la salvaguarda de los derechos de las personas. El rol principal que tiene, digamos, el pueblo o los ciudadanos, como parte de un pueblo en particular, es el de la crítica. Dice que tienen el derecho, pero casi la obligación, de como estar atentos, viendo qué decide el soberano, viendo qué decide el poder, el gobernante de turno, y criticar. Y ir marcándole cuando deja de representar la voluntad del pueblo. Criticar no significa porque no te gusta. ¿No? Entonces Kant es muy claro ahí. El principio que también que tiene que guiar el juicio del pueblo, y esto lo dice en un texto que se llama Teoría y Praxis, no es el principio de la felicidad. O sea, no vale pensar, no, pero esta ley que pone hay que pagar un montón de impuestos, no, bueno, eso a mí no me viene bien. O sea, no tiene que ver con que buscar los propios beneficios con la ley o buscar el autointerés. Tiene que ver para Kant con la idea de felicidad. Sino que el principio ahí, el universal que te marca cómo evalúas vos la ley positiva, tiene que ver la idea de la voluntad común. La voluntad común, el interés común, los derechos del pueblo, no lo que a cada uno le venga bien. Que lo beneficie. Él no asocia felicidad con lo común. Para él la felicidad es siempre un registro individual. A ver, no es porque a Kant se lo suele, poner mucho Kant, el imperativo categórico, super yo, freudiano, sufrimiento, como... y medio ortiva Kant hasta ahora. Medio ortiva. Digamos, tiene un poquito puesta la gorra. Pero... si me decís. O sea, no es eso. Sí, pero es un poco como la imagen más común de la filosofía moral kantiana. Pero no es tan así, porque lo que dice Kant es, cada uno por naturaleza, o sea, lo que hacemos por cómo estamos constituidos, es buscar la felicidad, buscar el autointerés, lo que nos sirve, lo que nos pone contento. Bárbaro, o sea, no hay problema con eso. Lo que pasa es que eso no es un fundamento para la moral. O sea, cuando la pregunta por qué debo hacer en general, lo que implica es que en algunos momentos de tu vida, y no es una mala idea, me parece, que uno refrene ese impulso a buscar lo que le sirve y diga, no, bueno, por ahí tengo que promover la felicidad de los demás, por ahí tengo que ayudar al otro, por ahí tengo que poner por encima algún otro principio. No tengo que estar todo el tiempo lo que me viene bien a mí. Y en el plano político, la tarea de la política no es llevar felicidad al pueblo, no es la felicidad, porque eso sería para Kant un régimen despótico, sino que la tarea es, realizar los derechos de las personas, la libertad, la igualdad. Él está en contra y discute muchos de la época que decían que el fundamento del poder político y la existencia del Estado era el bienestar del pueblo. Kant dice, no, bienestar, felicidad, eso cada uno hace lo que quiere y tiene sus estándares y no puede, el contenido de la ley no puede estar dado por alguna visión o alguna concepción de la felicidad que tenga el gobernante. Claro. Y hay una negociación, o sea, él encuentra una negociación para esa dosis de felicidad basado en mí mismo y eso pensando en el bien común. O sea, ¿cómo lo armoniza? ¿O siempre tengo que pensar en el bien común y en cómo voy a buscar el bien común? Porque el bien común también es una formulación teórica que parte de mi individualidad.
también es una proyección. ¿Cuál es el bien común? Yo hago algo por alguien porque considero que es bueno para el otro, pero ¿quién juzga eso? Me parece que desde el punto de vista político, en una república, que es el ideal político kantiano, donde el pueblo se autogobierna, donde hay lugar para la libertad, la igualdad, la independencia económica, ese ideal autolegislativo, que además para Kant se tiene que llevar a nivel internacional y cosmopolita, no solo... No alcanza con que sea en tu propio territorio, país, sino que es algo que se tiene que dar a nivel a toda la Tierra, para Kant, para que se complete ese ideal. Lo que de alguna manera produce es condiciones sociales y materiales para que puedas buscar tu felicidad, el bienestar tal como lo consideres, y para desarrollarte también de manera moral, claro, ¿no? Como persona, como claro, que viene primero, ¿no? Lo político. Claro, es una condición previa para el desarrollo individual. Sí. Ok. Y bueno, y también Kant habla del bien político, del supremo bien en el ámbito político, que es la paz. Okay. Y eso también, volviendo al tema de la revolución, como el fin último del derecho y la idea de regular de manera estatal, pero no siempre coercitiva, las relaciones entre las personas, es erradicar la guerra para siempre, ¿no? Para que parezca una paz perpetua, como así se llama el texto de Kant. Y entonces la revolución, claro, son siempre intentos que generan inestabilidad, Pero bueno, a la vez, Kant veía con muy buenos ojos la Revolución Francesa. Uno lo ve en su correspondencia. Pero al final Kant se quiere llevar todo. Que se la juegue por algo. Y no se la jugó porque él, claro, lo que no puede es incorporar un derecho a la revolución en su teoría política. Pero después él, cuando habla desde otra pregunta filosófica, desde otra perspectiva, que es un poco la perspectiva de la filosofía de la historia, que es, bueno, ¿cómo evaluamos lo que pasó? No cómo pensamos cómo organizar la praxis ahora, sino cómo evalúo. Y Kant habla de manera muy positiva de la Revolución Francesa, y dice que generó, él dice ahí al pasar, como el entusiasmo en los espectadores que la miraban de una manera desinteresada. Él se refiere más bien al público, observando un gran acontecimiento que usa esta palabra entusiasmo, que es muy específica, porque la idea de entusiasmo tiene que ver con lo que le pasa al ánimo, a la voluntad, cuando vemos ideales de la razón, ideales morales que aparecen en la Tierra. Como vemos ejemplos, esto puede pasar, ejemplos en la historia que se acomodan a nuestros ideales morales. Lo que pasa es que hay una verdad que es las revoluciones, porque digamos, ahora que quedó más claro que no es ni golpe de Estado ni una cosa, sino que es una especie de ejercicio de soberanía popular, en general es eso, es un gran ideal, o sea, hay una cosa muy, digamos, como dice Hannah Arendt cuando habla de la idea de lo que genera poder, de esa especie de construcciones colectivas que dejan narraciones. Hay una cosa muy potente en las revoluciones a nivel espíritu y sentir que estás haciendo algo por un mundo más justo, suponete. Y siento que hay algo de lo institucional que nunca termina de contener la posibilidad de que aparezca eso, porque es contradictoria con el orden institucional por momentos. De hecho, Kant tiene en la doctrina del derecho, en un momento, hay unos pocos pasajes que él refiere como al hecho histórico, y es interesante porque él habla de 1789 y ahí como, digamos, de un momento en particular, que es cuando Luis XVI llama a que se reúnan los Estados Generales, y él casi que dice que la revolución en realidad fue todo un cambio institucional. Que dice, no fue, lo que pasó es que hay un monarca, por un error del juicio, porque pensó que podía pedir al pueblo que lo aconseje, al final le dio la soberanía. Claro. Entonces él dice, bueno, en realidad esto fue una transición institucional donde el rey dijo, no, bueno, le voy a devolver al pueblo lo que es de él, que es el poder soberano, ni más ni menos. Sí, no terminó de la mejor manera esa negociación para el rey, pero bueno, no, puede ser terminó que fue una mal, le fue mal con esa, pero Kant lo ve, sí. Pero no deja entonces, incluso en su momento de más cercanía con la revolución, ¿no hace algún reparo a decir
tal vez sí, o sea, no queda en Kant en ningún momento una instancia no institucional para movilizar. Porque si él dice, bueno, esto fue un cambio institucional. Ok, supongamos que se la damos, pero no se dio por vías institucionales ese cambio. Kant tampoco lo acepta, porque él dice que el pueblo, o sea, una vez que vos destruís el poder soberano, deja de tener unidad política. O sea, no puede considerarse un agente colectivo, claro, digamos, un agente unitario. ¿Y qué hay ahí? O sea, en el momento no hay más pueblo. No hay más pueblo. Si vos, ¿no? Porque para Rousseau y para otros, bueno, el pueblo lo que hace es cambiar, ejercer su momento, lo que se llama como el poder constituyente, quitar el soberano que le parece que está siendo injusto y cambiar la Constitución. Es un derecho del pueblo. Claro. Pero para Kant no, porque una vez que destruís el poder soberano, destruís el Estado, y no hay más pueblo. En ese mismo acto. Entonces ya hay multitud. Entonces como que conceptualmente eso no tiene lugar, porque él es un autor también de la soberanía absoluta. Claro. Que si se destruye el poder soberano, no hay más nada. Hay claro, anarquía. pero no termina siendo... O sea, no estoy seguro de esto que voy a decir, pero digo, no termina siendo medio algo como si te dijera semántico, porque ahí hay un pueblo exigiendo algo y proponiendo algo, por más que esté disuelto lo estatal. Lo que pasa es que también Kant tiene una noción de pueblo que no tiene que ver con rasgos étnicos, ni culturales, ¿no? El pueblo, la unidad del pueblo es el Estado. Claro. Y eso tiene que ver un poco cómo él lo entiende, el pueblo. Obviamente que esta es una noción súper problemática. Claro, y la idea de decir que no puede haber pueblo sin Estado también es súper problemática, pero bueno, es la manera en que él tenía, la manera en que él pensaba la soberanía popular como algo inherentemente al Estado. Pero de nuevo, lo que quiero decir, lo que también acotaría es que hay que tener en cuenta que para Kant el Estado, porque es tan estatalista, es porque él piensa que sin Estado no puede haber libertad, no puede haber igualdad, claro. No puede haber, o sea, todos esos valores solo se pueden realizar en el Estado. Claro. Y esto es algo que otros autores como Fichte le van a criticar. Bueno, ni hablar lo que sigue después, que culmina en Marx, ¿no? Ni hablar. Pero incluso ya Fichte, que escribe ahí con Kant, dice, no, bueno, pero la auténtica libertad está por fuera del Estado. O sea, claro. En el Estado tenemos una libertad de la democracia, pero la verdadera libertad tiene que estar por fuera, es cuando no necesitemos más leyes coercitivas. Pero bueno, ese no es Kant. Kant es un pensador como hobbesiano, digamos, como claro. El Estado está en el centro de su teoría. Hay un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de Puan, que se llama Jorge Dotti, que fue gran profesor y filósofo muy importante, que él decía siempre en sus clases, lo más difícil de una revolución es cerrarla. Me encantó. Hacemos ahora en el bloque final un momento para que vos, si querés agregar o decir alguna conclusión o alguna cosa o lo que sea que quieras decir, y también para sugerir eventualmente, por si gente que está viendo, escuchando esto, tiene ganas de leer o de buscar un poco más data, lecturas que tenga sugeridas, que está bueno también. No, creo que para cerrar, creo que lo dije, pero tal vez para darle un poco de énfasis tal vez a cuál es la perspectiva de Kant, que la pregunta por la revolución es, como dije antes, ¿no? La pregunta de cómo instaurar en la práctica ideales normativos, ideales morales, ideales que creemos que son emancipatorios, y que es una pregunta creo que todavía vigente. Y después sobre qué leer, un libro que se llama Kant and the French Revolution de Ryder Malix. Okay. Ahora no se me ocurren otras cosas en castellano. Pero bueno, el que tenga acceso a ese libro creo que está muy bien. Y bueno, sobre Kant la verdad es que hay muchísimo sí. para leer. Sí. Y ahora este año se conmemoraron 300 años de su nacimiento, así que todavía más. Muchas gracias, me encantó, me pareció muy, muy interesante y muy novedoso. Y me parece una discusión que es muy, muy difícil de saldar, así que sí, muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias a vos. Gracias a quienes están ahí y esto fue De Puan con Amor y nos vemos el próximo episodio.